Mensaje espiritual para superar el miedo que te paraliza. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza hasta el punto de no poder dar un solo paso, aun sabiendo que necesitabas avanzar? ¿Alguna vez te has despertado con el corazón acelerado, como si te asfixiara algo invisible, una angustia que nadie ve, pero que te consume por dentro? ¿Qué pasaría si te dijera que hay una razón espiritual detrás de este miedo que te aprisiona y que hoy descubrirás un mensaje oculto durante siglos, una verdad que Jesús reveló sobre cómo superar este miedo que te impide vivir la vida, que Dios ha soñado para ti? No, no es casualidad. Estás aquí porque el Espíritu de Dios te trajo. Algo en tu interior clama por liberación. Estás cansado de escuchar frases hechas, consejos vanos y promesas incumplidas. Pero, ¿y si lo que estás a punto de escuchar es de hecho lo que tu alma ha estado buscando en silencio? Porque la verdad es que el miedo que te paraliza no es solo un problema emocional, sino una prisión espiritual. Y Jesús no solo tiene la llave, Él te llama ahora mismo. Este video no es solo un contenido más. Tiene un propósito. Es un llamado directo a tu corazón. Por eso, presta atención a cada palabra, porque cada segundo de este mensaje podría ser el momento exacto en que Dios decida intervenir en tu historia. Aquí comprenderás cómo se instala este miedo, cómo te sabotea y, lo más importante, cómo Jesús, con su palabra viva y poderosa, puede romper estas cadenas invisibles que te han mantenido atrapado por tanto tiempo. Pocas personas lo saben, pero hay un principio espiritual que muchos ignoran, un secreto que el enemigo ha intentado ocultar y que ahora te será revelado. Esta revelación tiene el poder de cambiarlo todo. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios quiere restaurar tu valentía, tu esperanza y tu libertad. Pero antes de eso, necesitas enfrentar algo que quizás nunca hayas enfrentado, realmente la raíz espiritual de ese miedo. Así que, si sientes que este mensaje ya ha empezado a tocar algo muy profundo en ti, no dejes de mirar la pantalla. No te adelantes, no te saltes nada. Cada parte de este mensaje fue escrita con oración, guía y un propósito. Llegar a tu corazón con una palabra que trasciende la mente, que penetra el espíritu y transforma. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Un tiempo sin ataduras, sin ansiedad asfixiante, sin parálisis. Un tiempo de confianza sobrenatural. Un tiempo de liberación. Respira hondo. Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo comience a ministrar en ti. La presencia de Dios está aquí, ahora mismo, y no estás viendo este video por casualidad. Hoy te espera algo especial. Una verdad que liberará tu mente, sanará tu corazón y silenciará ese miedo que insiste en paralizarte. Pero para lograrlo, necesitas entrar en este momento con fe. Esto no es solo un video, es un encuentro espiritual, una palabra viva que puede cambiar el curso de tu vida. Si sientes que este mensaje te habla, dale me gusta a este video ahora mismo, pero no como un simple gesto. Hazlo como un acto de fe, porque al darle a me gusta, estás ayudando a que esta palabra llegue a otras vidas, vidas que gritan en silencio, esperando precisamente esta revelación que te llega ahora. Y si aún no eres parte de este canal, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada mensaje es como un bálsamo que Dios derrama sobre corazones heridos. Aquí encontrarás dirección, aceptación y sanación. Aquí no estás solo. Somos un cuerpo, una comunidad de fe, y tú eres parte de ella. No dejes este video sin comentar, pero no comentes solo por comentar. Declara algo con fe. Si esta palabra te conmueve, escribe,
Ya no acepto vivir esclavizado por el miedo. Deja esto en los comentarios como una señal espiritual, como un grito de liberación. Algo poderoso sucederá cuando lo declares con fe. Esto no es religión, es un llamado del cielo directamente a tu vida. Jesús reveló algo muy serio sobre el miedo, y lo que estás a punto de escuchar probablemente nunca se haya dicho antes. Prepárate. Algo muy profundo se revelará y entenderás por qué este miedo te ha estado frenando durante tanto tiempo. Y aún más, entenderás cómo superarlo. Pero para eso necesitas estar conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse puede ser justo lo que tu alma necesita para encontrar la paz. ¿Alguna vez has estado al borde de algo nuevo, sintiendo en tu corazón que Dios te llamaba, pero tus piernas simplemente no respondían? ¿Alguna vez te has encontrado ante una oportunidad, un rumbo, una decisión que podría transformar tu vida, pero el miedo era más fuerte que tu fe? Imagina la escena: el viento soplando fuerte, las aguas agitadas bajo tus pies y Jesús de pie frente a ti, extendiendo su mano y diciendo, ven. Pero en el fondo de tu alma una voz susurra, ¿y si me hundo? Este miedo que te paraliza no es simple inseguridad. Es una tormenta espiritual que intenta convencerte de que no lo lograrás, de que fracasarás, de que te ahogarás. Y eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba en la barca con los demás discípulos. Era de noche, el mar estaba agitado y de repente vieron a alguien caminando sobre el agua. Al principio pensaron que era un fantasma, pero Jesús dijo, soy yo, no tengan miedo. Pedro, impulsivo como siempre, respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús simplemente dijo, ven. En ese momento, Pedro hizo lo impensable. Bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pisó lo que se suponía que lo hundiría. Desafió la lógica, la naturaleza, el miedo, pero entonces notó el viento. Se distrajo, sintió miedo y se hundió. Jesús lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Te das cuenta de la profundidad de este momento? Pedro no se hundió porque el agua se hiciera más profunda. No se hundió porque Jesús ya no estuviera. Se hundió porque permitió que el miedo hablara más fuerte que la voz que decía, ven. ¿Y cuántas veces has experimentado esto? ¿Cuántas veces Jesús te ha llamado a algo más grande, un nuevo comienzo, una nueva etapa, una decisión de fe? Pero seguiste mirando al viento. Te dejaste llevar por lo que podría salir mal. La duda siempre se disfraza de prudencia, pero en realidad es un arma silenciosa que el miedo usa para alejarte del poder sobrenatural de Dios. Mucha gente piensa que la fe es la ausencia de miedo, pero no es así. La fe es la decisión de caminar incluso cuando el miedo está presente. El miedo que te paraliza se alimenta de tu visión limitada, de tu necesidad de control. Pero la fe crece cuando fijas la mirada en Jesús, no en la tormenta. Pedro, solo, se hundió al apartar la mirada. Esto revela algo profundo. Tu seguridad no reside en la estabilidad del terreno, sino en la firmeza de tu mirada. Cuando miras a Jesús, caminas sobre imposibilidades. Pero cuando miras los problemas, te hundes en tus propios pensamientos. Quizás estés experimentando exactamente esto hoy. Dios ya te ha hablado, ya lo ha confirmado, ya te ha abierto la puerta, pero el miedo grita con recuerdos de fracasos pasados. Grita con escenarios futuros que ni siquiera han sucedido, pero que ya te paralizan en el presente. Sientes que no tienes fuerzas, que caerás, que no eres capaz. Pero escucha con atención. Jesús no está al otro lado juzgándote.
Él está allí, en medio de la tormenta, con su mano extendida, listo para sostenerte. Lo que Él espera de ti no es perfección, es un paso, un solo paso hacia Él, un sí, aunque estés temblando, aunque tengas miedo, porque la fe no comienza cuando te sientes fuerte, nace cuando, aunque seas débil, decides confiar. Ahora piénsalo. ¿Has estado viviendo en una situación cómoda pero limitada, con miedo de experimentar lo que Dios tiene más allá de las costas? ¿Te has aferrado a la seguridad de lo conocido, aunque te asfixie el espíritu? El miedo a dar un paso de fe suele ser miedo a perder el control. Pero el control no es libertad. El control, dominado por el miedo, es una prisión disfrazada de seguridad. Y Jesús no te llamó a vivir en prisión, te llamó a caminar con Él sobre las aguas. Esta escena de Pedro es más que una historia bonita, es un reflejo de tu camino. Jesús sigue diciendo, ven, y tú sigues dudando. Pero algo necesita cambiar hoy, porque no fuiste creado para sobrevivir en la barca. Fuiste llamado a caminar sobre lo imposible. Fuiste llamado a superar este miedo que te paraliza, y eso solo sucede cuando renuncias al control y decides confiar. Confía incluso sin comprender, confía incluso sin ver, porque la verdadera fe no necesita garantías, solo necesita una palabra. Y Jesús ya dijo, ven. Ahora respira hondo y declara, quiero confiar. No importa cuántas veces te hayas hundido, lo que importa es que Jesús está aquí, con su mano extendida. No se ha dado por vencido contigo, te ve, te ama y está listo para sostenerte. Pero necesitas hacer tu parte, necesitas dar ese paso, un paso de fe. Aunque tengas miedo, aunque tengas dudas, porque el verdadero milagro no está en el agua, está en el sí que das, aunque estés temblando. Si esta palabra tocó profundamente tu corazón, escribe en los comentarios ahora mismo, Jesús, doy este paso. Declara esto como un acto de fe. Deja este comentario como un hito espiritual, como un clamor de libertad. No te avergüences, porque cada paso que das hacia Jesús, Él lo transforma en libertad. Y ahora, algo aún más profundo será revelado. Porque existe una raíz silenciosa que alimenta este miedo en muchas personas, y lo que descubrirás a continuación podría provocar un cambio espiritual que jamás imaginaste. Prepárate. Lo que está a punto de revelarse podría ser la gota que colme el vaso y rompa esta parálisis de una vez por todas. ¿Alguna vez has pensado en lo que te impide avanzar con valentía? Quizás no sea el ahora lo que te atormenta, quizás sea el después. El ¿y si nada sale bien mañana? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si mi fe no es suficiente para sostener lo que está por venir? Este miedo a lo que aún no ha sucedido, pero que ya te paraliza en el presente, es una prisión tan cruel como cualquier cadena física. Te roba la paz durante el día y te persigue al amanecer. Se instala como una niebla en tu mente, distorsionándolo todo, y hace que cada decisión se convierta en una carga demasiado pesada. El futuro da miedo cuando nuestra confianza está puesta en las circunstancias, pero ¿y si te dijera que hay un secreto espiritual sobre esto, revelado por Dios a alguien que sintió exactamente lo mismo que tú hoy? Jeremías era apenas un joven cuando fue llamado por Dios. Carecía de antecedentes, influencia y preparación. Tenía miedo. Miedo del futuro, miedo de su misión, miedo de no estar a la altura de lo que Dios lo llamaba a hacer. Cuando escuchó la voz de Dios diciéndole que sería profeta para las naciones, su respuesta fue automática. Ah, Señor Dios, no sé hablar, pues soy apenas un niño. Lo que estaba diciendo era, en realidad, una profunda confesión. Tengo miedo, pero la respuesta de Dios resuena hasta el día de hoy para ti y para mí. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte.
Jeremías 1:8. Dios no intentó convencer a Jeremías de su capacidad. Dios no exaltó la fuerza del profeta. Simplemente reafirmó su presencia. Yo estoy contigo. Esta respuesta lo cambia todo, porque el miedo a lo que está por venir solo tiene poder cuando olvidamos quién va con nosotros. El mañana no es una tierra desconocida para Dios. Él ya está allí. Él ya ha visto lo que tú aún no has visto. Ya ha preparado un escape donde tú solo ves riesgos. Él ya tiene una respuesta donde hoy solo hay preguntas. Pero para lograrlo, necesitas dejar de construir escenarios basados en tus debilidades y comenzar a moverte basado en su presencia. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque pensaste, no sé si puedo hacerlo? ¿Cuántos pasos has dejado de dar porque pensaste, ¿y si sale mal? Pero, ¿y si sale bien? ¿Y si esto es exactamente lo que liberará el propósito que está latente dentro de ti? Hay un error sutil que muchos cometen. Creen que la fe es la ausencia de inseguridad, pero no lo es. La fe es decisión, es confiar incluso cuando el corazón o tiembla, es dar el primer paso sin ver el suelo. Jeremías no se sentía listo, pero fue. Obedeció y Dios lo sostuvo. Esta es la dinámica del reino. Primero la obediencia, después el empoderamiento. El miedo a lo que está por venir siempre intentará parecer más grande que el Dios que te llama. Levantará gigantes en tu imaginación, creará monstruos en tus pensamientos y paralizará tu alma. Pero Dios te dice hoy, estoy contigo, y eso es suficiente. ¿Será que lo que te impide avanzar no es falta de fe, sino una fe mal dirigida? Porque cuando pones fe en el problema, el miedo crece. Pero cuando pones fe en la presencia, el miedo desaparece. Jesús no te llamó a vivir atado a lo que pudiera salir mal. Te llamó a caminar con Él, aunque no conozcas el camino completo. El futuro no es una amenaza para quienes caminan con el Creador del tiempo. Él no necesita darte todas las respuestas. Solo necesita que confíes. ¿Te has sentido alguna vez como Jeremías? Pequeño, incapaz, inseguro sobre lo que Dios te pide. ¿Alguna vez has intentado esconderte tras excusas espirituales como aún no es el momento, cuando en realidad es ahora? Pero el miedo grita más fuerte que la voz de Dios. Ha llegado el momento de girar esa llave, de comprender que el mañana no necesita ser dominado, necesita ser entregado. Y cuando entregas tu futuro en manos de Dios, cambias la incertidumbre por tranquilidad. Porque quienes conocen el corazón del Padre saben que Él nunca llamaría a alguien a un camino sin antes prepararlo. Si esta palabra te despierta espiritualmente, dale a me gusta como un acto de fe. No es solo un clic, es una señal al cielo de que estás listo para decir, Señor, confío en lo que viene. Tu me gusta podría ayudar a que este mensaje llegue a alguien que está a punto de rendirse. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Quizás sea un amigo, un hermano, alguien que se siente asfixiado por el miedo al mañana. Y una sola palabra podría ser la clave de su libertad. Y ahora escribe en los comentarios con y toda la fe de tu corazón. Dios, entrego mi futuro en tus manos. Deja esta frase en los comentarios como un grito de rendición espiritual, como una decisión para romper el ciclo de parálisis que te ha mantenido estancado hasta ahora. Dios honra las posturas de fe, y esta simple declaración puede ser el comienzo de tu cambio. Pero eso no es todo. Hay un miedo que no se proyecta al mañana, sino que se infiltra en la soledad del presente. Te dice que te han olvidado, que ni siquiera a Dios le importa. Y la próxima historia que escucharás desmentirá esa mentira de raíz. Prepárate. Lo que viene a continuación podría hacerte darte cuenta de que nunca has estado tan acompañado como ahora. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, incluso estando rodeado de gente?
¿Has experimentado ese silencio que no proviene del entorno, sino del alma? Una soledad que grita desde dentro, que nadie percibe, pero que lo consume todo por dentro. A veces, lo que más paraliza a una persona no es la amenaza externa, sino el eco de la ausencia de cariño, de respuestas, de compañía. Hay personas que pueden lidiar con el dolor, con la escasez, incluso con la lucha, pero no saben cómo continuar cuando sienten que incluso Dios las ha olvidado. Y lo que pocos admiten es que el miedo a la soledad espiritual es uno de los más paralizantes. No solo afecta el corazón, sino que sabotea la fe. David conocía este lugar. No era solo el rey que derrotó a Goliat, ni el hombre conforme al corazón de Dios. También era el fugitivo en el desierto, el exiliado, el olvidado. En uno de los momentos más angustiosos de su vida, se escondió en la cueva de Sif, solo, rodeado de enemigos y traicionado por aquellos en quienes confiaba. Y allí, en medio de la oscuridad, escribió: «Mira a mi diestra y ve, porque no hay quien me conozca. No tengo refugio, ni nadie cuida de mi alma». Salmo 142:4. Esta declaración es el clamor de alguien que se siente invisible, el clamor de alguien que busca a alguien que lo vea y no lo encuentra. Este tipo de dolor emocional te quita las fuerzas. Cuando sientes que nadie te ve, es como si incluso Dios se hubiera quedado en silencio. Oras, pero parece que tus palabras no llegan al cielo. Buscan consuelo, pero nadie entiende. Te preguntas, ¿acaso todavía se preocupa por mí? Pero lo que David nos muestra, y lo que se revela justo después de este lamento, es que incluso en el lugar donde nadie lo conocía, Dios lo encontró. El siguiente versículo es el punto de inflexión espiritual. A ti, oh Señor, clamé. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Cuando el mundo calla, Dios escucha. Cuando a nadie le importa, Dios ayuda. Cuando todo te dice que estás solo, su presencia se manifiesta en el lugar secreto. Quizás hoy estés experimentando exactamente esto. Rodeado pero solo, riendo por fuera pero llorando por dentro. Nadie ve tus noches de insomnio, tu alma en dolor, tu constante intento de quedar bien. Pero Dios sí ve, y más que eso, a Él le importas. Y aún más, actúa. No es casualidad que estés escuchando esta palabra ahora. Es una visita, un recordatorio de que nunca has sido realmente abandonado. El dolor de la ausencia es real, pero el consuelo de la presencia divina es más fuerte. No necesitas esperar a que otros entiendan lo que sientes. Jesús ya lo entendió. En la cruz experimentó el abandono más profundo para que hoy nunca estuviera solo. Él sabe lo que es clamar y no recibir respuesta. Él sabe lo que es ser rechazado, traicionado, despreciado, y por eso tiene la autoridad para alcanzarte en este preciso momento. ¿Es la soledad que sientes realmente un abandono de Dios? ¿O una invitación a experimentar una presencia más íntima, profunda y personal? Porque hay momentos en que Él silencia los sonidos a tu alrededor solo para que puedas escuchar mejor su voz. A veces permite que te sientas olvidado por otros para que aprendas a apoyarte completamente en Él. El miedo a la soledad pierde su poder cuando comprendes que nunca estás sin compañía espiritual. El Espíritu Santo vive en ti. Él te ve, Él te sostiene y te responde, aunque de una manera diferente a la que esperabas. Cierra los ojos un momento. Imagina a David en esa cueva oscura, con lágrimas en los ojos, sin nadie a su lado, pero con la esperanza susurrando en su interior. Esa cueva no era el final. Era el lugar donde Dios lo moldeó, lo preparó y lo fortaleció. Y lo mismo te puede pasar a ti.
Lo que parece abandono puede ser sanación. Lo que parece silencio puede ser preparación. Lo que parece el final puede ser el punto de partida para algo nuevo. Si esta palabra te llegó, declara con fe en los comentarios: Dios, aunque nadie me vea, sé que tú me ves. Escribe esto no solo como una frase, sino como una confesión espiritual. Convierte tu dolor en oración. Tu comentario podría ser el comienzo de una sanación invisible pero profunda. Pero eso no es todo. Hay un tipo de dolor aún más sofocante, uno que se arraiga no en las circunstancias externas, sino en la mente, una prisión invisible llamada ansiedad. Y lo que estás a punto de escuchar podría ser justo lo que tu corazón necesita para respirar de nuevo. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría ser la liberación que tu alma ha estado esperando. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación asfixiante, como si tu mente se derrumbara, dando vueltas sin parar, creando escenarios de pánico, fracaso y dolor, incluso cuando todo parece tranquilo afuera? La prisión más peligrosa no tiene barrotes, vive dentro de la mente. La ansiedad no llega gritando, susurra poco a poco, infiltrándose en pequeños pensamientos y creciendo hasta dominarnos. Un miedo constante a lo que podría suceder, una sensación de que algo malo está a punto de suceder. Tu corazón se acelera, te sudan las manos, se te corta la respiración, y por mucho que ores, leas la Biblia, intentes confiar, parece que no puedes escapar de ello, y entonces surge una pregunta cruel. ¿Dios ve esta desesperación? ¿Le importa esta guerra que se libra dentro de mí todos los días? Elías era un hombre de Dios, un profeta que solía confrontar reyes, desafiar a dioses falsos e invocar fuego del cielo. Pero tras una extraordinaria victoria contra los profetas de Baal, solo bastó una amenaza para que todo se derrumbara. Jezabel dijo que lo mataría y Elías huyó. Corrió, se escondió y se desplomó. Se sentó bajo un enebro y suplicó que lo mataran. Le dijo a Dios: «Basta, ahora, oh Señor, quítame la vida. No quería vivir más». Estaba exhausto, vacío y con el alma agotada. No era falta de fe, era agotamiento. Era su mente gritando más fuerte que su espíritu. Era miedo disfrazado de ansiedad que reemplazaba la esperanza. Pero lo que Dios hace en este momento es una de las mayores pruebas de cuidado que la Biblia nos revela. Él no reprende a Elías, no lo acusa, no lo abandona. Al contrario, envía un ángel que lo toca con ternura y le dice: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». 1 Reyes 19:7. Dios reconoce el estado emocional y físico de Elías. Él entiende que para continuar, Elías primero necesitaba ser restaurado. Y esta es una verdad profunda para ti hoy. Dios ve lo que está pasando en tu mente. Él entiende tu agotamiento. Él conoce tus crisis silenciosas. Él sabe que por fuera sigues yendo a la iglesia diciendo: «Todo está bien», pero por dentro tu alma está gritando. Y eso le importa. La ansiedad paraliza, bloquea la fe, silencia la voz del Espíritu y atrapa a las personas en ciclos de miedo constante. Pero Jesús no vino a condenar a quienes se sienten así, vino a liberarlos. Y la liberación no comienza en el entorno externo, sino en la mente. Por eso, hoy, el Espíritu Santo quiere tocarte con la misma dulzura que tocó a Elías. No con exigencias, sino con cariño, con alimento espiritual, con restauración. Porque para superar esta opresión invisible necesitas más que palabras, necesitas presencia. Y está aquí ahora. ¿Será que lo que llamas fracaso espiritual es en realidad agotamiento emocional que necesita ser tratado con gracia? ¿Cuántas veces te has culpado por no poder orar,
cuando en realidad lo único que necesitabas era descanso? Dios no espera que seas un supercristiano. Él sabe que somos polvo. Él sabe que tu mente está abrumada. Y por eso dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. La ansiedad puede ser fuerte, pero no es más fuerte que aquel que te sostiene. Jesús te llama a un lugar de refugio, de descanso, de sanación. Sí, puedes superar el miedo que te domina por dentro, pero empieza con una decisión: dejar que Jesús entre en ese espacio oculto de tu alma. Permítele tocar tu mente, tus pensamientos desbocados, tus preocupaciones que te consumen. Y ese toque empieza ahora. Si esta palabra te llegó al corazón, declara con fe en los comentarios: Señor, toca mi mente y dame paz. No dejes que esta declaración pase desapercibida. Escríbela con intención, con fe, como una sincera petición de liberación. Jesús lee los corazones a través de las palabras y tu clamor será escuchado. Pero espera, lo que sucedió después fue aún más sorprendente, porque hay una profunda diferencia entre sentirse débil y creer que no eres lo suficientemente fuerte. Y cuando comprendes lo que Dios vio en alguien que se creía demasiado pequeño para triunfar, algo dentro de ti se activará. Prepárate. La revelación que sigue puede restaurar tu visión de quién eres realmente en Dios. ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para los desafíos que enfrentas? Como si el peso de lo que te espera fuera insoportable. El miedo a no ser lo suficientemente fuerte es uno de los sentimientos más paralizantes que existen. Te susurra que fracasarás, que no tienes lo necesario, que es mejor ni siquiera intentarlo. Y este tipo de miedo mina lentamente tu coraje, día tras día, hasta que empiezas a creer que eres inherentemente débil. Pero, ¿y si esta debilidad no es un error? ¿Y si es el punto de partida de un milagro? Gedeón estaba escondido. Trillaba trigo en el lagar, un lugar donde normalmente se pisan uvas. Esto por sí solo revela cuánto miedo dominaba su rutina. Se escondía de los madianitas, considerándose el más pequeño de su casa, de la tribu más pequeña de Israel. Estaba convencido de su incapacidad. No se sentía digno ni preparado. Era solo un hombre más que intentaba sobrevivir. Pero lo que sucede en Jueces 6 es completamente inesperado. El ángel del Señor se aparece y lo llama hombre valiente y esforzado. Y esto, en sí mismo, rompe toda lógica humana. Porque, ¿cómo puede alguien, lleno de miedo y escondiéndose, ser llamado poderoso? Porque Dios no lo vio como era, sino como llegaría a ser cuando se llenara de su presencia. Ve con esta tu fuerza. Jueces 6:14. Las palabras de Dios a Gedeón son una invitación radical. Dios no dijo, espera hasta que te sientas fuerte, ni prometió, serás valiente cuando todo esté resuelto. Dijo, ve. Sabía que Gedeón temblaba, se sentía inseguro y lo cuestionaba todo. Sin embargo, le dijo, ve. Esto revela una de las mayores verdades espirituales. La fuerza que vence el miedo no proviene de la ausencia de debilidad, sino de la obediencia incluso en medio de la inseguridad. La persona verdaderamente valiente no es la que no siente miedo, sino la que decide seguir adelante a pesar de él. ¿Y cuántas veces te has sentido como Gedeón? Inseguro, débil, sin fuerzas ni siquiera para orar, intentando controlarlo todo, pero desmoronándote por dentro. Y sin embargo, Dios te llama, te elige, te envía, porque la misión que Él tiene para tu vida no depende de tu confianza en ti mismo, sino de tu disposición a confiar en Él. Quizás piensas que no estás listo, que aún necesitas mejorar, madurar, comprender más, pero Dios ve un potencial,
en ti que ni siquiera reconoces. Y eso es lo que lo cambia todo, cuando te ves a través de los ojos del Padre. ¿Será que lo que te paraliza hoy no es la batalla externa, sino lo que crees de ti mismo? ¿Cuántas promesas de Dios se han pospuesto porque no te sentías lo suficientemente bueno? ¿Y si te dijera que Dios nunca elige a los preparados, sino que prepara a quienes Él elige? La debilidad nunca ha sido un impedimento para sus planes. Al contrario, es precisamente el punto donde su fuerza se revela con mayor gloria. Pablo lo entendió y dijo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El miedo que te frena puede ser el punto exacto donde se manifieste el poder de Dios. Si este mensaje te ha traído claridad al corazón, declara con fe en los comentarios: aunque tenga miedo, iré. Escribe como un acto profético, como si aceptaras el llamado aunque tiembles por dentro. No esperes a sentirte listo. Escribe como si dijeras: Señor, aquí estoy. Y si crees que tu pasado aún te define y que tus traumas han sepultado tu valentía, prepárate. Porque la historia que sigue demuestra que Dios no solo sana viejas heridas, sino que transforma cada una de ellas en un testimonio inmutable. Lo que parece haberte paralizado hasta hoy puede ser precisamente lo que te impulse hacia tu propósito. ¿Y qué sucede cuando el pasado ya no es una carga, sino un puente? Lo que sigue puede cambiar tu perspectiva sobre todo. ¿Qué haces cuando los recuerdos del pasado aún gritan más fuerte que las promesas de Dios? Cuando, incluso después de años, algo dentro de ti sigue estancado en el dolor, el abandono y la humillación. Hay heridas que el tiempo no puede sanar simplemente porque fueron demasiado profundas. Situaciones que han dejado huella no solo en tu memoria, sino también en tu identidad. Y quizás ese sea tu caso. Quieres seguir adelante, pero hay algo dentro de ti que sigue ahí. Los traumas del pasado no solo te lastimaron, sino que te paralizaron. Y sientes que por mucho que ores, alabes o te esfuerces, algo sigue frenándote. Pero ¿y si te dijera que lo que te lastimó ayer es lo que Dios quiere usar para cumplir algo eterno mañana? José tenía toda la razón del mundo para estar amargado. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes se suponía debían protegerlo, agraviado al ser acusado de algo que no hizo, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Su juventud estuvo marcada por una serie de decepciones y, sin embargo, incluso en prisión, no permitió que su sufrimiento lo convirtiera en víctima. José no olvidó quién era Dios, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. No se detuvo en su amargura, su dolor se agravó. Cuando sus hermanos se presentaron ante él años después, desesperados, avergonzados, temerosos de lo que pudiera suceder, no los maldijo. Lloró, perdonó, declaró: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Esta frase lo cambia todo, porque revela que el trauma que vino a matar la identidad de José fue exactamente lo que Dios usó para forjarla. El mal que sus hermanos planearon fue el mismo camino que el Señor usó para llevarlo al trono de Egipto. El pasado que parecía un error se convirtió en el mapa del destino que Dios ya había trazado. José comprendió que su historia no se trataba de dolor, sino de redención. Y cuando se reconcilia con quienes lo lastimaron, no es porque haya olvidado lo que sufrió, sino porque ha encontrado algo más grande que el dolor, un propósito. Y eso es lo que realmente te libera. Quizás tú también intentas enterrar recuerdos, pero siguen vivos. Quizás hayas oído que el tiempo lo resuelve todo, pero solo los oculta. Quien sana es Jesús. Él no ignora tu dolor, entra en él, no para fingir que no existía,
sino para mostrarte que ni siquiera el peor capítulo de tu vida escapa a su control. No necesitas fingir que no dolió, pero tampoco necesitas vivir como si todavía doliera. La sanación que Jesús ofrece no borra la historia, le da un nuevo significado. Porque lo que antes era una carga, ahora se convierte en un testimonio. Si esta palabra te llegó al alma, di con fe: Dios transformará mi dolor en propósito. Escribe como si hubieras decidido dejar de huir de tus recuerdos y empezar a entregar tu pasado al único que puede redimirlo todo. Tu historia no termina con lo que te hirió. Escribe como si creyeras que hay redención incluso para los capítulos más oscuros de la vida. Y si crees que ser herido es algo que Dios desaprueba, necesitas ver lo que sucede cuando alguien aislado por el miedo encuentra un toque que rompe siglos de rechazo. Porque hay personas que no solo están heridas, sino completamente aisladas. Y la historia que sigue muestra que ni siquiera los muros del rechazo son lo suficientemente fuertes como para detener el amor de Jesús. Lo que sigue te mostrará que el toque de Dios llega incluso a quienes han renunciado a ser amados. Hay momentos en que el miedo no solo paraliza, sino que también aísla. No es el tipo de miedo que se expresa en gritos, sino el silencio que grita desde dentro. Puede que estés rodeado de gente, pero emocionalmente estás en otro lugar. Un lugar oscuro y solitario donde ya no sientes que perteneces. Y lo peor, empiezas a creer que tal vez mereces estar allí. Porque el miedo, cuando no se supera, crea muros invisibles que impiden incluso los abrazos más sinceros. Convierte las heridas en cárceles emocionales y al esconderte tanto, empiezas a pensar que ya nadie quiere encontrarte. Pero, ¿y si te dijera que Jesús es un experto en romper muros que nadie más se atreve a tocar? Imagina a ese hombre cubierto de lepra. No era solo una enfermedad en su cuerpo, sino un decreto de aislamiento. La ley le prohibía acercarse a nadie. Su contacto se consideraba impuro, su presencia era rechazada, su nombre olvidado. No era solo su piel la que se pudría, sino su alma, día tras día, por el rechazo. Y aún así, tuvo el valor de romper todas las reglas para acercarse a Jesús. No dijo: sáname, sino: si quieres, puedes limpiarme. No dudó de su poder, solo temía que Jesús no lo hiciera. Porque cuando vives rechazado por todos, empiezas a pensar que incluso Dios se ha cansado de ti. Pero la respuesta de Jesús fue desconcertante. Extendió la mano y tocó a ese hombre. Quiero, sé limpio. Marcos 1:41. Ese toque lo rompe todo. No solo las leyes humanas, sino las creencias internas que decían: no eres digno. Jesús no solo sanó el cuerpo de ese hombre, le restauró la dignidad. La sanación no comenzó con el toque, sino con la decisión divina de acercarse. Esto significa que incluso cuando el miedo te aísla, la gracia te alcanza. Incluso cuando crees que ya no mereces amor, el amor se arrodilla ante ti. Es esta experiencia la que desarma toda lógica del miedo, porque para Jesús no existe lo intocable, no existe lo demasiado lejos, no existe la desesperanza. Donde el mundo ve riesgo, Él ve oportunidad de redención. Quizás tú también has construido tus propios muros, relaciones que has rechazado, sueños que has encerrado, esperanzas que has silenciado. Quizás has dejado de pedir oración porque creías que ya no le importabas a nadie. Quizás piensas que si Dios realmente estuviera contigo, ya te habría liberado de este dolor. Pero, ¿y si la sanación que necesitas no es la ausencia de la herida, sino la certeza de que no estás solo? ¿Y si la presencia de Jesús en tu dolor es más poderosa que la ausencia total de sufrimiento? Si este mensaje te conmovió, declara con fe en los comentarios: Jesús
puede tocarme. Escríbelo como un clamor de libertad, como un acto de fe que rompe el aislamiento emocional. Ya no estás solo y nunca lo has estado. Escríbelo como alguien que cree que el amor de Cristo trasciende cualquier barrera. Y no te lo guardes. Dale a me gusta y comparte esta palabra con alguien que también necesite ser tocado por esta verdad. Tu me gusta puede ser un instrumento de Dios para alcanzar a otra alma que sufre. Pero espera, hay algo aún más profundo que casi nadie comprende en este viaje espiritual. Porque el problema no siempre es no creer en Dios. A veces lo más doloroso es querer confiar, pero no poder. Lo que viene a continuación te confrontará con una duda silenciosa que muchos esconden y que Jesús nunca rechazó. ¿Alguna vez has querido creer de verdad, pero parecía que algo dentro de ti no te lo permitía? Como si hubiera un obstáculo invisible entre tu deseo de confiar y tu capacidad de rendirte de verdad. No se trata de rebeldía ni de falta de interés en Dios, sino de un conflicto interno más profundo, donde el dolor ha dejado demasiadas cicatrices como para que la fe fluya libremente. Es como un corazón roto que intenta latir de nuevo, pero duda, temeroso de romperse otra vez. Esta incapacidad para confiar en Dios, aunque quieras, conlleva más angustia de la que muchos pueden expresar. Y detrás de ella hay un miedo real a ser decepcionado por el silencio, a depositar tu esperanza en algo y, una vez más, no ser escuchado. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿y si creo y nada cambia? Tomás experimentó este tipo de conflicto. No era un incrédulo por naturaleza, era alguien que ya había creído profundamente y quizás se sintió traicionado por la muerte de Jesús. Cuando los demás discípulos le dijeron que habían visto al Maestro resucitado, no pudo alegrarse. Su dolor era mayor que su fe. Respondió, con un grito de incredulidad que en realidad ocultaba un grito de auxilio: si no veo, si toco, no creeré jamás. Juan 20:25. ¿Cuántas veces has dicho esto con otras palabras? Señor, si no respondes pronto, no puedo más. O, si no haces algo, me rendiré. Es la misma esencia de Tomás, solo que adaptada a nuestro dolor actual. Pero la respuesta de Jesús fue tan humana como divina. No condenó a Tomás, no lo expuso, no lo comparó con otros. Al contrario, se apareció solo para él 8 días después y lo llamó para que tocara sus heridas. Jesús no solo respetó el dolor de Tomás, sino que lo recibió con agrado. Y entonces viene la declaración que lo cambia todo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esto no fue un regaño, fue una revelación espiritual. Jesús estaba diciendo, Tomás, te entiendo, pero hay un nivel de fe que no depende de explicaciones ni pruebas, depende de la rendición. La fe no es la ausencia de duda, es la decisión de confiar incluso cuando la prueba aún no ha aparecido, y eso solo el Espíritu Santo puede generarlo. Esta incapacidad para confiar puede ser la mayor prisión emocional para quienes desean caminar con Dios, pero se sienten estancados. Puedes estar en un servicio, orando o viendo un video como este, y aún así sentir que algo dentro de ti está distante. Pero la verdad es que Jesús no rechaza a quienes vienen con un corazón sincero, incluso si está herido. No se aleja de quienes dudan, se acerca. Y cuando se acerca, incluso el miedo más antiguo comienza a perder su fuerza. Porque el toque de Jesús no es solo físico, sino espiritual. Él toca donde nadie más tiene acceso. Esa parte de tu corazón que ni siquiera sabías que aún dolía. Si alguna vez has querido confiar pero te has sentido incapaz, escribe en los comentarios: Jesús, enséñame a creer de nuevo. Dilo con sinceridad,
como un grito de ayuda y, al mismo tiempo, un paso de fe. Escribe como si estuvieras cansado de llevar esta carga solo. Esta declaración puede ser el comienzo de una sanación profunda. Deja que el Espíritu Santo use tu comentario como una semilla de restauración en tu alma. Y aquí viene la parte más impresionante de este viaje. Hay historias en la Biblia que revelan que el miedo a ser juzgado puede esconder bendiciones que solo se revelan cuando tenemos el coraje de ir donde nadie más quiere vernos. ¿Alguna vez has sentido que cada paso que das es observado, juzgado, analizado por ojos que esperan tu caída? Es como si el miedo no fuera solo a equivocarte, sino a que te vean cometer errores, a que tu vulnerabilidad quede expuesta como un espectáculo ante un mundo que no comprende tus procesos internos, tu lucha silenciosa, tu deseo de cambiar. El miedo a ser juzgado es tan paralizante como el dolor que lo causó. Convierte la vida en una etapa donde tienes que demostrar constantemente fuerza, fe y control, incluso cuando, por dentro, todo se derrumba. ¿Y si tropiezas? ¿Y si no estás a la altura de las expectativas? ¿Aún habrá espacio para ti ante Dios? ¿O el rechazo será definitivo? Zaqueo conocía bien este miedo. Era recaudador de impuestos, odiado por su pueblo, visto como un traidor, un corrupto, alguien que se había vendido al imperio opresor. Cuando Jesús llegó a Jericó, Zaqueo sintió algo inexplicable, una urgencia por verlo, pero era pequeño y sabía que nadie le haría lugar. El desprecio era mayor que su altura. Así que se subió a un árbol. Sí, se expuso. Se puso en una posición que podría ser ridícula a los ojos de los demás, pero lo único que pudo hacer fue no perder la oportunidad de mirar a los ojos de la gracia. Sabía que todos lo juzgaban, sabía que era blanco de murmuraciones y desprecio, pero aún así subió, y Jesús lo vio. La multitud ciertamente esperaba que el maestro lo ignorara, pero no. Jesús levantó la vista y dijo: «Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Lucas 19:5. Fue como si dijera: «Quizás no quepan en las casas de otros, pero en la mía hay lugar para ustedes». Zaqueo bajó del árbol, recibió a Jesús con alegría y su vida nunca volvió a ser la misma. La salvación entró en su hogar, pero antes entró en su corazón y desarraigó el miedo que lo mantenía atado a las opiniones ajenas. No fue el juicio de la gente lo que cambió a Zaqueo, fue la mirada de aceptación de Jesús. ¿Cuántas veces te has impedido vivir algo que Dios puso en tu corazón por miedo al qué dirán? ¿Cuántos regalos enterrados? ¿Cuántas decisiones pospuestas? ¿Cuántos pasos paralizados? Todo por culpa de una audiencia invisible que ni siquiera sabes que te sigue observando. La verdad es que Jesús nunca te miró con ojos humanos. Te ve desde dentro, sin filtros, sin máscaras, y aún así te llama por tu nombre. No espera que seas perfecto antes de darte la bienvenida. Solo quiere que bajes del árbol, que dejes de intentar esconderte tras la vergüenza, la culpa y el miedo a no ser aceptado. Porque cuando bajas, cuando te dejas ver por Él, es cuando ocurre la transformación. Si esta palabra te conmovió, escribe en los comentarios: «Elijo bajar y ser visto por Jesús». Esta es tu declaración pública de valentía espiritual, un grito de fe contra el miedo que te paraliza. No importa lo que piensen los demás, lo que importa es lo que Jesús ya declaró sobre ti, que la salvación también quiere entrar en tu hogar. Pero espera. Lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees sobre cómo lidiar con la ansiedad que nunca te da un respiro. ¿Alguna vez has estado tan agotado mentalmente que incluso orar se sentía como una batalla? Como si tu mente estuviera en guerra con el descanso mismo.
y cada intento de silencio interior fuera invadido por pensamientos que gritan más fuerte que tu fe. Hay un tipo de cansancio que no se resuelve durmiendo. Es el que vive en el alma, alimentado por la ansiedad, por la constante exigencia de ser fuerte, de controlarlo todo, de controlar lo incontrolable. Mucha gente vive así, ora pero no descansa, cree, pero no puede dejar de pensar en el peor escenario posible. Es como si la mente se negara a apagarse, incluso ante la promesa de paz que ofrece Jesús. Este dolor se refleja poderosamente en el encuentro de Jesús con Marta y María. Jesús llega a su casa y mientras María se sienta a sus pies, Marta se inquieta, corre de un lado a otro, intentando organizarlo todo, sirviendo, cuidando los detalles, ansiosa por complacer. Cree que debe demostrar su valía mediante el servicio. La presión de tener el control le roba la paz. En un momento dado, Marta, visiblemente abrumada, interrumpe a Jesús. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile pues que me ayude». Lucas 10:40. La respuesta de Jesús es un profundo alivio. «Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10:41-42. Esto no es solo una reprimenda suave, es una invitación a la libertad. Marta no hacía nada malo al servir, pero intentaba alimentar su espíritu con esfuerzo, no con presencia. ¿Y cuántas veces somos como ella? Intentamos superar el agotamiento espiritual con el rendimiento, con la productividad, con un activismo que incluso parece espiritual, pero que nos roba lo que realmente nos llena. Estar a los pies de Jesús, escuchar su voz, descansar en Él. La mente que nunca se detiene, que planifica demasiado, que se atormenta con «y si», que intenta anticipar el futuro, clama por algo que ninguna solución humana puede resolver: la intimidad con Cristo. No se trata de hacer más, orar más, servir más. Se trata de confiar más. María lo comprendió. Descansó incluso con tareas pendientes, incluso con miradas críticas, porque sabía que la verdadera prioridad no era organizar la casa, era abrir el corazón. Quizás tu mayor desafío hoy no sea vencer a un enemigo externo, sino acallar la tormenta que azota tu interior. Jesús continúa diciendo, solo una cosa es necesaria, y te invita a tomar esa decisión. Elige detenerte, elige escucharlo, elige estar presente en el momento con Él. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: Jesús, enséñame a descansar en ti. Que sea tu oración escrita, tu declaración pública de fe contra el caos interior que intenta dominarte. Porque la paz que viene de Jesús no depende de la ausencia de tareas, sino de su presencia en el centro de tus pensamientos. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de ser revelado. Una historia que muestra que incluso el fracaso más profundo puede ser el comienzo de un nuevo comienzo radical. ¿Alguna vez te has sentido paralizado ante la posibilidad de volver a intentarlo? La sensación de haber fracasado una vez puede crear muros invisibles alrededor del alma. Es como si cada intento pasado, marcado por el dolor y la vergüenza, gritara más fuerte que la esperanza. Muchos viven así, temerosos de empezar de nuevo, de abrir el corazón, de volver a confiar, de dar un paso y volver a fracasar. Y cuanto más pasa el tiempo, más se agudiza este miedo, disfrazado de protección, pero en realidad solo te retiene donde Dios nunca quiso que estuvieras. Hay una herida en el fracaso que solo puede sanar cuando comprendemos la mirada del Padre. No la mirada de la exigencia, sino la mirada del abrazo. Jesús contó una parábola que nos impacta profundamente en este preciso punto, la del hijo pródigo.
Un joven que decidió irse de casa, romper con los principios de su padre y buscar la libertad lejos de quienes lo amaban. Creía que la autonomía significaba felicidad, hasta que se encontró rodeado de pobreza, sucio, hambriento, solo y con miedo de regresar. Pero lo que detiene a este hijo no es solo el fracaso, es el miedo al juicio, al rechazo, al ya te lo dije. Es el miedo a empezar de nuevo. ¿Cuántas personas hoy en día se encuentran en esta misma condición espiritual? Lejos de Dios. No, porque ya no crean, sino porque creen que ya no son dignos de empezar de nuevo. Pero el giro de esta historia rompe con toda la lógica religiosa que podría haber esperado, y se levantó y fue a su padre. Y mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión, y corriendo lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. El padre no solo recibe a su hijo, corre a su encuentro, lo restaura, lo abraza, lo honra y luego declara: estaba muerto y ha revivido. Lucas 15:24. No se trata solo de volver a casa, se trata de vivir de nuevo. Se trata del nuevo comienzo que solo Dios puede darte cuando todo en ti te dice que es demasiado tarde. Quizás necesites escuchar esto hoy. Dios no te define por tu error, te define por la promesa. No eres tu fracaso, eres un hijo. Y los hijos tienen un lugar al que regresar, tienen derecho a empezar de nuevo. Por eso, este miedo que te paraliza debe caer, no por tu esfuerzo, sino por la certeza de que el Padre te espera. Empezar de nuevo con Dios no es empezar de cero, es empezar desde donde la gracia te ha alcanzado. Es transformar la vergüenza en testimonio. Es vivir con un nuevo sentido, no porque seas bueno, sino porque Él es fiel. Y esta fidelidad no cambia con tu desempeño. Si sientes que necesitas un nuevo comienzo, escribe en los comentarios: Jesús, ayúdame a volver a ti. Que ese comentario sea más que palabras, que sea tu entrega, tu rendición, tu primer paso hacia el abrazo que sana el miedo a volver a intentarlo. Y si esta palabra te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe. Sí, tu me gusta puede ser la semilla de un nuevo comienzo, no solo para ti, sino para alguien que también necesita saber que hay esperanza tras el fracaso. Comparte este mensaje. Lleva la liberación de Dios a quienes ya no creen que pueden empezar de nuevo. Pero, espera. Lo que sucede a continuación desafiará todo lo que crees sobre el perdón. Hay una mujer en el suelo rodeada de acusaciones, y lo que Jesús le dice podría cambiar tu perspectiva sobre la culpa y el miedo para siempre. La arrastraron. No caminó, no corrió, no eligió estar allí, simplemente la arrojaron como alguien que había perdido el derecho a ser tratada con dignidad. Los hombres gritaron, señalaron, acusaron. Sus ojos, aún llenos de terror, intentaron comprender si este sería su fin. La culpa estaba ahí mucho antes de que apareciera la multitud, pero ahora el miedo a ser apedreada, a no tener salida, era real. No hay dolor emocional más profundo que cargar con la culpa y aún sentir que todos a tu alrededor están de acuerdo con la sentencia de condena. Y la pregunta que resuena en muchos corazones hoy es: ¿puede Dios todavía perdonarme? El miedo a ser rechazado por Dios es silencioso, pero paralizante. A veces no nos cuesta creer que Él perdona a los demás. Pero cuando se trata de nuestros errores, nuestro pasado, nuestros secretos, la conversación cambia. ¿Aún hay gracia para mí? ¿Puedo ser alcanzado por la misericordia incluso después de haber fallado tantas veces? Esta mujer adúltera es un reflejo de muchos que viven en constante acusación interna. Incluso cuando todo está tranquilo por fuera, en nuestro interior hay voces que dicen: no mereces una segunda oportunidad. Y ahí es donde entra Jesús.
El que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Juan 8:7. Silencio. Un silencio que habla más fuerte que cualquier grito. Uno a uno, los acusadores se van, hasta que solo quedan ella y Jesús. Él mira a esa mujer con ojos que no juzgan por las apariencias, sino que escudriñan su corazón. Y entonces dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:11. Esta frase encierra una verdad que transforma cualquier alma en ruinas. Jesús no vino a sepultarte bajo la culpa, vino a resucitarte con el perdón. Quizás lo que te paraliza hoy no sea el miedo al futuro ni la ansiedad por el presente, sino las cadenas invisibles de la culpa, un error, una decisión, una caída, algo que crees demasiado grande para ser restaurado. Pero la gracia no es lógica, es divina, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El perdón de Jesús no niega el error, sino que lo redime. Él te mira y dice: no te condeno. Y cuando esa voz resuena en tu corazón, el miedo pierde fuerza, porque no hay acusación que sobreviva a la palabra del Maestro. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: Jesús, líbrame de la culpa. Que este comentario sea como un clamor del alma: quiero ser purificado, quiero ser perdonado, quiero empezar de nuevo. Usa los comentarios como un altar donde puedas liberar tu dolor y recibir paz a cambio. Y si crees que lo entiendes todo sobre cómo actúa Dios ante nuestro sufrimiento, prepárate. Lo que sigue confrontará una de las mayores dudas del alma. ¿Qué sucede cuando Dios guarda silencio? ¿Es su silencio una ausencia o hay algo mucho más profundo en juego? Gritó de dolor, pero no con voz. Gritó con el cuerpo cubierto de heridas, con el corazón devastado por la duda y con el alma sumida en un silencio que parecía eterno. Job, el hombre recto y temeroso de Dios, se encontraba ahora en el centro de una tormenta interior. No solo había perdido sus posesiones, sus hijos y su salud, sino que había perdido el sonido de la voz de Dios. Cuando llegó el sufrimiento, sus amigos hablaron, sus acusadores se levantaron, incluso el viento sopló. Pero Dios calló. Y esta ausencia de sonido, para alguien que vivía en intimidad con el Creador, fue más devastadora que cualquier tragedia externa. ¿Alguna vez has sentido esto? Has llorado, orado, suplicado, y el cielo parecía de piedra. ¿Alguna vez has sentido que tu dolor no tiene respuesta? Este es el miedo que pocos confiesan, pero muchos llevan. Y si Dios no me responde, este tipo de angustia espiritual no se resuelve con frases hechas. El temor a que Dios esté distante o indiferente a nuestro dolor consume nuestra fe desde dentro. ¿Cuántas veces te has preguntado si te han olvidado, o peor aún, si te han abandonado? Job vivió en este profundo valle. Si voy al oriente, no está. Si va al occidente, no lo percibo. Si trabaja en el norte, no lo veo. Se esconde en el sur y no lo veo. Job 23, 8-9. Buscó por todas partes, pero el silencio permaneció. Sin embargo, Job pronuncia una declaración que desafía toda lógica del dolor. Él conoce mi camino. Job 23, 10. Incluso sin escuchar la voz de Dios, eligió confiar en que lo veían. Quizás esta sea la mayor lección que nos enseña el miedo. La fe no es solo escuchar, es seguir creyendo incluso cuando el cielo parece silencioso. Es seguir confiando en las promesas incluso cuando el alma clama por respuestas. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, cuando el corazón se cierra en silencio y la oración parece no alcanzar el techo, es entonces cuando la verdadera fe comienza a respirar. El silencio de Dios no es rechazo, es tratamiento, es prueba, es preparación. No guardó silencio porque se olvidara de Job.
estaba trabajando en algo que los ojos naturales no podían ver. ¿Has pensado alguna vez que quizás el silencio que más te molesta hoy está creando la versión más fuerte de ti mismo? Que quizás en este intervalo donde parece que nada sucede, Dios está moldeando tu fe, curando tu identidad, sanando raíces profundas que las palabras no alcanzan. Hay una presencia que permanece incluso cuando no hay palabras. Y es precisamente allí, en medio del silencio, donde el miedo cede terreno y la confianza se afianza. Si esta palabra resonó en tu dolor, escribe en los comentarios: aún en silencio, confío en ti. Que esta declaración pública sea tu acto de fe en medio del desierto, prueba viviente de que tu esperanza no depende de lo que sientes, sino de lo que crees. Y si conoces a alguien que esté experimentando este silencio angustioso, comparte este video con él. Puede ser justo el aliento de vida que su alma necesita ahora mismo. Y no lo olvides, tu me gusta puede ser un instrumento de Dios para alcanzar vidas. Dale me gusta como acto de fe. Pero eso no es todo. Hay un dolor aún más oculto, más disimulado, más difícil de explicar, que sucede cuando el conflicto no está afuera, sino dentro de ti. Cuando la verdadera guerra se libra en tu propio corazón, lo que sucede después puede transformar tu forma de combatirlo. Hay una guerra en tu interior. No se trata de disparos, gritos ni sangre visible, pero te quita las fuerzas, te quita la paz y te desgasta el alma. Es una batalla silenciosa que nadie ve, pero que te corroe por dentro. El conflicto entre lo que crees y lo que sientes, entre lo que quieres hacer y lo que realmente haces. Pablo describió este drama como alguien que pone su corazón sobre la mesa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19. Y cuando escribió esto, ya no era un perseguidor de cristianos, sino un apóstol que llevaba la revelación de la gracia. Esto demuestra que incluso las personas más espirituales enfrentan tormentos internos. ¿Será que lo que sientes hoy es en realidad falta de fe o hay algo mucho más profundo en juego? El miedo que nos paraliza no solo reside en las circunstancias externas, a menudo reside en nuestro interior, en el miedo a no cambiar, en el temor a repetir viejos errores, en la desesperación de vivir una fe que parece no funcionar. Miserable. ¡Ur de mí!, exclama Pablo. Romanos 7:24, como si reconociera que hay algo mal que ni siquiera él puede arreglar. Y este es el punto en el que muchos se dan por vencidos, cuando se dan cuenta de que el problema no está afuera, sino adentro. Cuando la guerra no es contra el mundo, sino contra sí mismos. ¿Alguna vez te has sentido en guerra con tu mente, con tus impulsos, con tus decisiones? ¿Alguna vez has sentido que tu mayor enemigo es tu propio corazón? Este tipo de conflicto genera vergüenza, y con la vergüenza viene el aislamiento, y con el aislamiento viene el miedo a no cambiar nunca, el miedo a ser hipócrita, el miedo a que Dios, al mirar dentro de ti, se decepcione. Pero, ¿sabes qué es lo más poderoso de este texto de Pablo? Es que, aunque clama por ayuda, no termina su discurso en desesperación. En el siguiente versículo da un giro sorprendente. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:25. En otras palabras, entiende que la salida de la guerra interna no es luchar con más ahínco, sino entregarse a quien ya ha vencido. Jesús no espera a que te resuelvas para venir a ti. Él es el único que entra en tu batalla interior y la gana por ti. No condena tu debilidad, sana. No se escandaliza por tu confusión, organiza. No se da por vencido ante tu dolor. Transforma. Cuando Pablo exclama, miserable de mí, está diciendo lo que quizás nunca hayas tenido el valor de admitir. No puedo solo.
Y ahí es precisamente donde entra Jesús, no como juez, sino como rescatador. Si este mensaje tocó tu dolor más profundo, dilo ahora mismo. Jesús, gana esta guerra dentro de mí. Que esta frase sea un acto de fe, una confesión sincera, una verdadera entrega. Comparte esta palabra con alguien que lucha en silencio. Puede ser un canal de sanación en su vida, pero espera. Lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que crees sobre el control. Porque hay momentos en que el miedo no proviene de una guerra interior, sino de la ilusión de que si no tienes el control, todo se derrumbará. Y lo que estás a punto de escuchar podría liberarte por completo. Imagina renunciar a lo que más amas, aquello por lo que oraste durante años, lo que Dios prometió, que llegó como un milagro, y ahora parece que te piden que regreses. Esto es exactamente lo que experimentó Abraham. Después de décadas de esperar a Isaac, el hijo de la promesa, el Señor lo llama a hacer algo que ningún padre entendería: ofrecerlo como sacrificio. La escena es pesada, silenciosa y llena de tensión. Con cada paso que Abraham da hacia el monte Moría, su corazón se vuelve más pesado. El miedo a perder el control de la situación golpea fuerte. Después de todo, ¿cómo puedes confiar cuando parece que Dios te pide que hagas algo que contradice todo lo que Él prometió? Esta historia no se trata solo de obediencia, sino del pánico que sentimos cuando nos damos cuenta de que no tenemos el control. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido esta desesperación? Esa sensación de que si sueltas las riendas, todo se derrumbará. El miedo que nos paraliza a menudo se enmascara tras una falsa sensación de control. Queremos predecir, planificar y proteger. Creemos que si sabemos exactamente qué sucederá, estaremos a salvo. Pero esta seguridad es ilusoria. El miedo a lo incierto revela una fe condicionada. Abraham en ese momento tuvo que tomar una decisión que tú también podrías tener que tomar hoy: confiar sin comprender. La verdadera fe se revela cuando ya no tenemos el mapa en nuestras manos, pero aún seguimos la voz. Cuando Abraham alza el cuchillo para sacrificar a Isaac, el cielo se queda en silencio. Y es en ese preciso momento, cuando todo parece perdido, que Dios lo llama. Abraham, no le pongas la mano encima al muchacho. Y poco después, en medio de ese dolor, escucha lo que muchos no escuchan en medio del pánico: Dios proveerá. Este Dios proveerá no era solo una promesa, era un nombre. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, el Señor que provee, porque allí, en el apogeo de su miedo, descubrió que Dios es suficiente incluso cuando todo está fuera de control. El problema es que muchos solo creen cuando tienen una garantía. Pero la verdadera paz, la que no depende de las circunstancias, nace cuando te rindes, cuando dejas ir, cuando decides que tu confianza no está en la lógica, sino en la fidelidad de aquel que prometió. Has estado tratando de manejar todo tú mismo. ¿Tienes miedo de dejar que Dios te guíe? ¿Has notado que, en tu afán por controlar, te estás alejando de la fe? Si esta palabra te habló, declara en los comentarios: Jesús, toma el control de mi vida. Escríbelo como un acto de rendición, como el grito de alguien cansado de luchar solo. Que este sea tu altar hoy, que esta rendición sea tu Moria. Pero eso no es todo. Algo aún más profundo necesita ser revelado. Porque a veces el miedo no se trata de perder el control, sino de pensar que nunca fuimos lo suficientemente buenos para merecer el cuidado de Dios. Y lo que estás a punto de escuchar podría deconstruir años de autosabotaje espiritual. Moisés se enfrentó a una misión que desafió cada parte de su identidad. No solo era un hombre con un pasado turbulento, marcado por la huida y el asesinato, también cargaba con profundas inseguridades, heridas emocionales ocultas tras su aparente fortaleza.
Cuando Dios lo llama desde en medio de la zarza ardiente, Moisés no responde con valentía, responde con miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a fallar, miedo a no poder hablar. Oh Señor, nunca he sido elocuente, ni ayer ni anteayer. Soy torpe para el habla y la lengua. En otras palabras, Dios, no soy lo suficientemente bueno para esto. ¿Cuántas veces te has sentido así también? Esa sensación de que tus limitaciones te incapacitan para cumplir lo que Dios te pide. El miedo a la insuficiencia es una prisión silenciosa. No grita, pero susurra constantemente que no eres suficiente. Y este miedo es insidioso porque se disfraza de humildad cuando en realidad es incredulidad disfrazada. Moisés sintió que sus deficiencias obstaculizarían los planes de Dios. Pero Dios no buscaba a un orador perfecto. No necesitaba una actuación impecable. Solo quería a alguien que dijera que sí. Y sin embargo, cuando Moisés intenta eludir la responsabilidad, Dios no lo despide. Responde con algo poderoso: estaré con tu boca. Esa frase lo cambia todo, porque Dios no llama a los capaces. Capacita a quienes tienen el valor de obedecer. ¿Te has parado a pensar alguna vez que tu debilidad podría ser precisamente el espacio donde Dios quiere hacer lo imposible? Quizás lo que te hace sentir pequeño hoy sea precisamente el lugar donde el Señor demostrará su grandeza. Moisés, a pesar de todos sus miedos, se convirtió en el liberador de todo un pueblo. Pero esto solo sucedió después de que eligió confiar en la promesa de Dios más que en la voz de su inseguridad. ¿Estás tú también estancado, paralizado por esta misma mentira? Esta voz que te dice que no eres capaz, que no sabes lo suficiente, que volverás a fracasar. Si estás cansado de creer que no eres lo suficientemente bueno, escribe en los comentarios: Jesús, usa mi debilidad. Que esa frase sea tu oración de hoy. Declara con fe que confías más en su fuerza que en tus limitaciones, y si crees que eso es suficiente, espera a ver qué pasa cuando el miedo se convierte en un callejón sin salida, porque hay momentos en que ya no se trata de habilidad, sino de supervivencia. Lo que viene después desafiará todo lo que alguna vez has pensado sobre la esperanza y las imposibilidades. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Habían visto con sus propios ojos lo imposible, el estancamiento de la desesperación transformado en liberación. Pero justo delante apareció una nueva barrera, y esta vez parecía definitiva. A un lado, el ejército del faraón se acercaba a toda velocidad. Al otro, el mar Rojo se extendía profundo e impasible. Estaban literalmente atrapados. No había plan B, no había escapatoria. Era el fin. Y en ese momento, quizás como tú, se preguntaron: ¿nos trajo Dios aquí para morir? Porque cuando la vida nos aprieta contra la pared y el miedo a no salir de ella empieza a gritar, es difícil creer que haya un propósito. Es en este tipo de callejones sin salida donde el miedo paraliza más. ¿Te has sentido así alguna vez? Completamente bloqueado por situaciones que parecen no tener solución. Quizás te enfrentas a deudas impagables, relaciones que se desmoronan, diagnósticos médicos, una mente abrumada, y cada una de estas cosas se acumula en tu interior, como un ejército que se acerca. Tu corazón se acelera, tu alma se derrumba, y sientes que no hay salida. El miedo crece como un monstruo dentro de tu pecho. Es el miedo que paraliza tus pensamientos, te roba el sueño y ahoga incluso tu oración. Y cuando rezas, parece que el cielo está en silencio. Pero fue precisamente en este escenario imposible que Dios le dijo a Moisés algo tan improbable como poderoso: el Señor peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Dios les decía: no tienen que pelear,
solo confíen. Y entonces ocurrió lo impensable. El mar se abrió, un muro de agua a cada lado, tierra seca ante los pies que hasta entonces solo habían sabido caminar sobre arena. Porque lo que nos parece el final es solo la etapa donde Dios revela su poder. Cuando ya no hay nada más que hacer, es cuando Él comienza a actuar sobrenaturalmente. Pero he aquí una pregunta que podría conmover tu corazón. ¿De verdad crees que Dios puede abrir camino donde no lo hay? ¿O tu fe solo funciona cuando todo está bajo control? Porque muchos dicen creer, pero cuando la vida se les cierra por todos lados, demuestran que nunca confiaron de verdad. Dios no se limita a diagnósticos, cuentas bancarias ni estadísticas. Es experto en abrir mares donde nadie podría siquiera imaginar un puente. Lo único que pide es que camines, incluso sin comprender, incluso con miedo. Si esta palabra te cautivó, escribe en los comentarios: Señor, abre el camino que no veo. No escribas con emoción, escribe con fe. Declara con tu propia mano que crees en un Dios que transforma lo imposible en caminos. Y lo asombroso es que a veces el mayor milagro no es el camino que se abre fuera de ti, sino la transformación que comienza en tu interior. Lo que viene después confrontará nuestros miedos más profundos sobre el fin de la vida y la eternidad. Prepárate. Para muchos, la muerte no es solo el final de la vida, es el símbolo del miedo más profundo, el temor a lo irreversible, a lo incontrolable, a lo que se nos escapa como arena entre los dedos. Para muchos, este miedo se presenta en forma de una enfermedad inesperada, una pérdida repentina o incluso el silencio que se apodera del corazón al final de la mañana, cuando nadie los observa. El miedo a la muerte no se trata solo del cuerpo, sino de perder todo lo que amamos. Es el pánico a desaparecer, a ser olvidados, a que nada tenga sentido. Es un miedo que nos paraliza, nos sofoca, nos corroe por dentro. Y este miedo tiene el poder de detenernos, de borrar nuestras sonrisas, de atraparnos en un estado de alerta constante, como si la vida fuera una bomba, a punto de explotar en cualquier momento. El miedo al final se disfraza de control, ansiedad y prisa. Pero en el fondo, lo que existe es un corazón que no sabe si podrá con el mañana. Fue precisamente en este escenario final que Lázaro aparece en las Escrituras. Su historia no comienza con gloria, sino con silencio. Jesús recibe la noticia: Señor, el que amas está enfermo. Pero sorprendentemente no acude a Lázaro de inmediato. Espera, y mientras tanto, Lázaro muere. El miedo se materializa. Lo que más temían Marta y María ha sucedido. Enviaron el mensaje, confiaron, esperaron y aún así perdieron. ¿Cuántos de ustedes que ven este video sienten lo mismo? Como si hubieran hecho todo bien, pero Dios no hubiera llegado a tiempo. ¿Cuántas veces han pensado, si a Dios realmente le importara, esto no habría sucedido? El dolor de estas hermanas es un reflejo de su propia desesperación. Oraron, ayunaron, creyeron, pero llegó la pérdida. Llegó la noticia, el vínculo se rompió y solo quedó el miedo de que Dios no las escuche, o peor aún, que las ignore. Pero cuando Jesús llega, 4 días después de la muerte de Lázaro, no llega tarde. Llega justo a tiempo para demostrar que el miedo al fin no puede prevalecer sobre el poder de su palabra. De pie ante la tumba, no solo realiza un milagro, sino que revela quién es. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no conquistó la muerte solo para darnos una eternidad por venir, sino para enseñarnos que incluso en las áreas de la vida que ya apestan, que ya han sido selladas con la piedra de la desilusión, Él puede restaurar. Lo que has declarado perdido, Jesús lo declara vivo.
Lo que has enterrado por miedo, Él lo llama por su nombre desde la tumba. Cuando todo parece haber terminado, susurra con autoridad: Lázaro, sal fuera. Y lo que era el final se convierte en el principio. ¿Y tú? ¿Aún crees que la muerte tiene más poder que la promesa? ¿Es tu fe tan frágil que solo funciona cuando todo va bien? ¿O puedes creer que hay vida incluso en las ruinas? ¿Que el miedo al fin solo tiene poder sobre quienes aún no han comprendido quién es Jesús? Si esta palabra te conmovió profundamente, escribe en los comentarios: Jesús, me entrego incluso lo que parece perdido. Comenta con fe, como un acto de entrega, como si dijeras: sé que el Señor es más grande que cualquier fin, pero espera, ¿y si el mayor milagro no fuera la resurrección de algo externo, sino la resurrección de tu capacidad para escuchar a Dios de nuevo? Lo que viene después podría despertar algo que ha estado latente en tu interior durante mucho tiempo. El miedo a no poder escuchar la voz de Dios puede ser más angustiante que cualquier silencio externo. Es como caminar por un desierto emocional, con el corazón lleno de preguntas y los cielos aparentemente cerrados. Oras, buscas, clamas, pero solo recibes un eco. Ninguna respuesta, ninguna dirección clara. Y poco a poco empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si perdiste tu sensibilidad espiritual, si Dios dejó de hablarte. Hay un vacío existencial que crece y se mezcla con la inseguridad, la duda y la sensación de no ser digno. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido interno? ¿Cómo puedes confiar en su presencia cuando todo a tu alrededor parece silencioso? A menudo, el miedo a no escuchar al Señor te paraliza más que el miedo al futuro, porque sin su guía todo se desvía. Fue en una situación similar en la que se encontró Samuel, de niño, en una época en la que la palabra del Señor era escasa. Cuando ya casi nadie oía nada del cielo, oyó que lo llamaban. 3 veces pensó que era Elí. 3 veces respondió a un hombre, no porque no reconociera la voz de Dios, sino porque nunca había aprendido a discernirla. ¿Con qué frecuencia te confundes tú también? ¿Crees que Dios ya no habla, cuando en realidad nunca te han enseñado a escucharlo? Es curioso que Dios no gritara, no usó un ángel con trompetas, llamó por nombre, con la ternura de un padre que busca una relación, no solo obediencia. Y cuando Samuel finalmente responde: habla, Señor, que tu siervo escucha, comienza la revelación. El silencio termina. Nace la llamada, pero lo más profundo de esta historia no es solo que Dios habló, es que eligió hablarle a alguien inesperado, en un momento de oscuridad espiritual. Samuel no tenía título, edad ni experiencia, pero tenía un corazón sensible. Esto demuestra que el problema a menudo no es que Dios guarde silencio, sino nuestra disposición a escuchar. Puedes detener tu ansiedad por un momento, silenciar tu prisa, dejar de esperar emociones fuertes y aprender a escuchar en voz baja. El miedo a no oír se puede superar con la disposición a escuchar. Jesús todavía habla. Habla a través de la palabra, la oración y las circunstancias, pero ¿estás haciendo espacio para escucharlo de verdad o estás esperando que Él grite para vencer el ruido interior? Si quieres volver a escuchar la voz de Dios, escribe con fe en los comentarios: habla, Señor, quiero escucharte. Declara esto como un grito de auxilio y una entrega total. Tu voz, tu fe, tu comentario pueden ser el punto de reconexión con el cielo. Y si este mensaje te conmovió, dale a me gusta como señal de que aún crees que Dios habla. Tu me gusta puede ser un instrumento para despertar a otras personas que también se sienten espiritualmente sordas. Comparte este video con quienes necesitan redescubrir la voz de Dios. Que tu fe ilumine a quienes están en la oscuridad. Pero eso no es todo. Todavía hay una herida que muchos esconden tras su fe: el pánico a no ser aceptados por Dios debido a su debilidad.
Y lo que viene después podría exponer esta raíz con una verdad que pocos tienen el valor de afrontar. Escena es intensa. Un padre desesperado, rodeado de una multitud ruidosa, corre hacia Jesús con el corazón hecho pedazos. Su hijo ha estado poseído por un espíritu maligno desde niño. Lo ve forcejear, echar espuma por la boca, caer al suelo, y con cada ataque, una parte de él también muere por dentro. Lo ha intentado todo. Llevó al niño a los discípulos, pero fracasaron. El miedo está en sus ojos, en el temblor de su voz, en la incertidumbre de su petición. Pero allí, ante Jesús, decide arriesgarse. Con un hilo de fe entrelazado con la desesperación, clama: «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús responde con una mirada penetrante, como atravesando capas de escepticismo y dolor. «Si puedes, todo es posible para el que cree». Y entonces, el Padre estalla en una de las declaraciones más humanas y reales de toda la Biblia. «Creo, ayuda mi incredulidad». Esta es la frase que define a muchos de nosotros, porque no es que no tengas fe, la tienes, pero coexiste con el miedo, con la duda, con el trauma de tantas oraciones aparentemente sin respuesta. Quieres creer, pero el pasado grita. Intentas confiar, pero el miedo a que todo se derrumbe de nuevo te paraliza. El miedo a creer y frustrarte. El miedo a ceder y ser rechazado. Y así te quedas atrapado en este territorio confuso entre la fe y la desconfianza. Un territorio donde el corazón dice, ve, pero la mente dice, ¿y si? Pero aquí está el detalle más hermoso de esta historia. Jesús no despreció a ese padre por tener una fe imperfecta. No exigió una fe de acero. Simplemente dio la bienvenida a la sinceridad. Porque la verdad es que la fe que Jesús honra no es la que finge no tener miedo, sino la que tiene el coraje de confesar su propia debilidad. ¿Cuántas veces has pensado que necesitas ser espiritualmente fuerte para que Dios te escuche? Que solo cuando tu fe es completa, infalible, ocurren milagros. Pero, ¿y si te dijera que el simple reconocimiento de tu inseguridad podría ser el acto de fe más profundo que puedas tener? Porque decir ayuda mi incredulidad es declarar soy frágil, pero aún así quiero seguirte. Y esta entrega, este clamor vulnerable, es precisamente lo que prepara el camino para la acción sobrenatural de Dios. Jesús no necesita una fe perfecta, necesita una fe sincera. ¿Llevas el peso de una fe llena de grietas? ¿Te culpas por no confiar como debiera? La respuesta de Jesús a este Padre es la que quiere darte hoy. Al que cree, todo le es posible. Aunque tu fe llegue temblando, llorando, vacilando, aún así Jesús actúa. Sana al niño, libera a la familia, transforma la situación no por una fe impecable, sino por un corazón sincero. Esto lo cambia todo, porque demuestra que la liberación del miedo paralizante no proviene de ser fuerte todo el tiempo, sino de rendirse incluso cuando uno se siente débil. Si este mensaje te conmovió, si hoy sientes este conflicto entre creer y temer, escribe en los comentarios: Jesús, ayúdame a creer. No es solo un comentario, es un acto de fe, una verdadera entrega, una petición sincera. Que tu vulnerabilidad sea la clave de tu liberación. Has llegado hasta aquí con un propósito. Ningún temor es mayor que el amor de Dios por ti. Ninguna duda es más fuerte que la gracia de Jesús. Ninguna debilidad puede anular el poder de quienes confiesan con sinceridad. Ahora que has escuchado todo esto, respira hondo y permítete sentir esta promesa. Tu fe, aunque sea pequeña, tiene valor eterno. Jesús no espera que seas un héroe de la fe. Solo quiere que le seas fiel,
porque el cielo se mueve cuando el alma se entrega. Has luchado con dudas, te has enfrentado a miedos que casi nadie conoce. Has escuchado cada historia, sentido cada palabra, e incluso en silencio, una parte de ti ha clamado en tu interior: este mensaje es para mí. Quizás te has identificado con el dolor de no ser lo suficientemente fuerte, de ya no escuchar la voz de Dios o de sentir que la fe que te queda no es suficiente. Pero si hay algo que necesitas guardar en tu corazón ahora mismo, es esto: Jesús no exige perfección para actuar, responde a la rendición, honra los corazones que se rompen, pero aún así eligen confiar. Todo lo que se ha dicho aquí no fue solo para conmoverte, sino para recordarte que no estás solo. El miedo que te paraliza no tiene poder absoluto. El sufrimiento que te acorrala no define tu futuro. Dios todavía habla, todavía sana, todavía libera. Y si has llegado hasta aquí, es porque Él ya está obrando en tu vida de maneras que quizás aún no te das cuenta. Ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundo. Respira hondo. Permítete sentir. Si puedes, cierra los ojos un momento. Este es el momento en que todo lo que has escuchado se convierte en una respuesta espiritual. Porque de nada sirve simplemente escuchar si no te dejas tocar. No huyas, no lo pospongas, no digas luego. La liberación que tanto buscas puede estar en esta oración que vamos a rezar juntos ahora. Señor Jesús, en este momento pongo ante ti cada corazón herido, cada mente cansada, cada alma afligida que ha presenciado hasta aquí. Tú conoces los miedos que nadie ve, las lágrimas que nadie enjuga, los gritos silenciosos que muchos intentan sofocar con sus propias fuerzas. Pero hoy, Padre, reconocemos, no podemos hacerlo solos, y por eso nos rendimos. Entra ahora, Señor, en las zonas más oscuras del alma, en las prisiones que la mantienen atada, en los traumas que nunca ha podido superar. Donde haya miedo, siembra valentía. Donde haya culpa, derrama gracia. Donde haya desesperación, infunde esperanza. Te pido, Espíritu Santo, que toques este corazón ahora con poder, que el miedo que paraliza sea reemplazado por una fe audaz, que la inseguridad dé paso a la certeza de que el Señor camina a tu lado, sana viejas heridas, restaura lo perdido, reaviva lo extinguido, haz lo nuevo, haz lo nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, escribe en los comentarios: llegué al final. Esta frase es más que una señal, es un testimonio. Prueba de que el miedo no te venció hoy. Y ahora te hago una petición que puede cambiar la vida de alguien. Comparte este mensaje con alguien que sepas que necesita escucharlo. Puede que sea la única palabra que le impida rendirse hoy. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal ahora mismo. Este contenido no es solo un video, es un rescate. Y si algo de esto te ha conmovido, puedes estar seguro de que los próximos videos te animarán aún más. Al suscribirte no solo haces clic en un botón, sino que dices: Jesús, quiero seguir escuchando tu voz. Eso es fe en acción. Si este mensaje te conmovió, lo que descubrirás en el video que está en pantalla ahora puede cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser lo que te faltó para tu liberación. Dios aún quiere seguir hablándote. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes e insondables que tú no conoces. Jeremías 33.3. Que esta promesa resuene en ti y que tu camino con Dios continúe más vivo que nunca.